Date prisa, Caleb. Vamos con retraso, le dijo su compañero mientras echaba otra bolsa en la prensa del camión de basura. Caleb asintió en silencio y se dirigió a la siguiente mansión. Fue entonces cuando la vio. La pequeña Iris, absorta en una mariposa, salió del césped perfecto y se adentró en la carretera. En ese mismo instante, un todoterreno salió disparado de la curva. Caleb no gritó, simplemente se lanzó hacia adelante. El chirrido de los frenos rompió el silencio matutino, cuando en el último segundo se tiró hacia atrás y empujó a la niña hacia el césped. El conductor enfurecido salió del coche. «¡Qué demonios! Mira por dónde conduces y vigila a tu hija», gritó. Al oír los gritos, el señor Hawthorne salió corriendo de la casa. «Iris. Dios mío, Iris», exhaló, corriendo hacia su hija. Miró con ira a Caleb. «¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí?». Pero el basurero, ignorándolos a ambos, se arrodilló frente a la niña temblorosa e instintivamente juntó los dedos en señal de seguridad. Y entonces la niña, que llevaba más de un año sin hablar, lo miró y susurró claramente una sola palabra: «Más». Antes, Caleb era uno de los mejores logopedas infantiles del país, especialista en mutismo traumático. Su mundo se derrumbó cuando su propia hija murió en un accidente de coche. Culpándose a sí mismo por lo sucedido, ya no podía trabajar con niños, y para ahogar el dolor, se dedicó a un trabajo físico sencillo como basurero. Iris dejó de hablar hace un año, después de presenciar una terrible pelea entre sus padres, como resultado de la cual su madre abandonó la familia para siempre. La niña decidió que ella era la culpable y dejó de hablar para no estropear nada más. Su padre, el señor Hawthorne, abatido por la marcha de su esposa y el repentino silencio de su hija, se encerró en sí mismo e intentó curarla con la ayuda de los médicos más caros. Pero su presión y su distanciamiento solo empeoraron su estado. Por la noche de ese mismo día, alguien llamó insistentemente a la puerta del modesto apartamento de Caleb. Abrió y se sorprendió al ver al señor Hawthorne en el umbral. Este entró sin invitación en la diminuta habitación. «Sé quién es usted», comenzó sin preámbulos. «El doctor Caleb Wright, el mejor especialista en mutismo traumático, autor de varias monografías. Por alguna razón, ahora se dedica a recoger basura». Caleb cerró la puerta en silencio. «¿Qué quiere, señor Hawthorne?» «Quiero contratarle», dijo sin rodeos. «Mi hija ha pronunciado hoy una palabra por primera vez en un año, y se la ha dicho a usted. Lo he intentado todo, los mejores médicos, todas las técnicas. Nada ha funcionado. Pero usted ha conseguido algo en un minuto». «No he hecho nada. Ha sido solo un accidente», respondió Caleb, dándole la espalda. «No me mienta». «Ni a usted mismo», dijo Hawthorne con voz más dura. «Pagaré lo que sea. Diga una cifra. ¿100,000? ¿200? ¿Medio millón? No me importa. Solo haga que mi hija vuelva a hablar». Caleb se giró bruscamente, con los ojos brillantes de ira. «¿No lo entiende? Esa persona ya no existe. El doctor Wright murió hace varios años», gruñó, «y todo su dinero no lo resucitará. No trabajo con niños, nunca más lo haré. Y ahora, salga de mi casa». «No me iré hasta que lleguemos a un acuerdo», respondió obstinadamente Hawthorne. «Entonces llamaré a la policía», dijo Caleb fríamente, sacando su teléfono. «Váyase, y no vuelva nunca más aquí. Busque otro médico para su hija». El señor Hawthorne lo miró durante unos segundos y luego se dirigió en silencio hacia la salida. Ya en el umbral se dio la vuelta. «Esto no ha terminado», dijo, y se marchó, dejando a Caleb solo en el silencio resonante de su apartamento. Cuando la puerta se cerró tras Hawthorne, Caleb no llamó a la policía. Simplemente se deslizó por la pared hasta el suelo
y se cubrió la cabeza con las manos. La visita del millonario había sacudido todo lo que había intentado enterrar con tanto empeño bajo toneladas de basura ajena y cansancio físico. Permaneció sentado tanto tiempo que la habitación se sumió en la oscuridad y solo una franja de luz bajo la puerta le recordaba la existencia de otro mundo. Luego se levantó, se acercó a la vieja cómoda y abrió un cajón que no había abierto en más de 2 años. En el fondo, debajo de una pila de camisetas viejas, había una pequeña caja de madera. Le temblaban las manos cuando levantó la tapa. Dentro solo había una fotografía, descolorida por los bordes. En ella sonreía una niña de unos 5 años, con hoyuelos en las mejillas como los suyos. Su hija, Lily. Pasó el dedo por su rostro y una lágrima no deseada cayó sobre la superficie brillante. «Perdóname», susurró en silencio. «No pude salvarte. No puedo salvarla a ella tampoco». Cerró la caja y empujó el cajón, como si volviera a enterrar su pasado. Esa noche apenas durmió, y por la mañana, como de costumbre, se puso el uniforme de trabajo y se fue a su turno, tratando de obligarse a pensar solo en la ruta y el horario. Pasaron varios días de tensa espera. Caleb esperaba que Hawthorne volviera a aparecer, pero este no apareció. Ese silencio le ponía aún más nervioso que una confrontación abierta. El sábado, su único día libre, Caleb se dirigió al viejo parque de la ciudad. Siempre iba allí cuando se sentía abrumado. Se sentaba en el banco más alejado, junto al estanque cubierto de maleza, y se limitaba a mirar el agua. Era su refugio, un lugar donde nadie lo conocía. Llevaba allí sentado alrededor de 1 hora cuando sintió que alguien lo miraba. Al levantar la cabeza, vio a Iris. Estaba a unos metros de él, junto a su niñera. La niña lo miraba fijamente, sin apartar la vista. Caleb se heló. Supo de inmediato que no era una casualidad. Hawthorne lo había encontrado. Se levantó lentamente, dispuesto a marcharse, pero la niña dio un pequeño paso hacia él e hizo con los dedos, con vacilación, el mismo signo que él le había enseñado. Seguridad. No lo pedía, lo preguntaba. ¿Estaba a salvo? En ese momento, algo se rompió dentro de él. Toda su ira, su dolor, el muro de indiferencia que había construido a lo largo de los años. Todo se derrumbó ante la mirada de aquella niña asustada. Lentamente, para no asustarla, volvió a arrodillarse y asintió con la cabeza, mostrando la misma señal en respuesta. «Sabía que te encontraría aquí», dijo la voz de Hawthorne a sus espaldas. Se acercó y se quedó de pie junto a él. «Perdona por interrumpir, pero tenía que intentarlo otra vez». Caleb no se levantó. Siguió mirando a Iris, que dio otro paso hacia él. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo Caleb en voz baja, sin volverse. «La estás utilizando como cebo, presionándome a través de ella. Eso es precisamente lo que no se debe hacer». «¿Y qué debo hacer?», preguntó el millonario, con un tono de desesperación en la voz por primera vez. «¿Ver cómo se apaga? Es mi única hija. Es todo lo que me queda». «Entonces compórtese como un padre, no como un director general que resuelve un problema», respondió Caleb, levantando por fin la vista hacia él. «¿Cree que ella necesita dinero y los mejores médicos? Ella necesita un padre. Necesita la sensación de seguridad que usted le ha quitado». Hawthorne se estremeció al oír esas palabras. «Hago todo lo que puedo». «No», replicó Caleb con firmeza, poniéndose de pie. «Estás intentando comprar una solución, pero su silencio no es una enfermedad que se pueda curar con pastillas. Es un grito de ayuda que no quieres oír. Tiene miedo. Tiene miedo de que sus palabras lo destruyan todo de nuevo. Y hasta que no sienta que está a salvo contigo, no hablará». Se quedaron en silencio durante un largo rato,
mirándose el uno al otro. La niñera se llevó a Iris al columpio, y la niña no dejaba de mirar hacia ellos. «Está bien», dijo finalmente Hawthorne. «Te he escuchado. ¿Qué propones?» «Yo ayudaré», dijo Caleb, y esas palabras le sorprendieron a él mismo. «Pero con mis condiciones. En primer lugar, nada de dinero, ni un solo centavo. No me vendo». «Pero tiene que vivir de algo», objetó Hawthorne. «Eso no es asunto suyo. En segundo lugar, nada de sesiones, consultorios ni batas blancas. No la curaré. Me comunicaré con ella, en su entorno natural, en su casa. Y en tercer lugar, usted no interferirá, en absoluto, solo observará». «¿Pero cómo entrará allí?» «¿Quién será?», preguntó Hawthorne, desconcertado. «Tiene un jardín grande. Seguro que necesita un ayudante de jardinero», respondió Caleb. «Vendré 2 veces por semana. Cuidaré las flores, podaré los arbustos, y Iris, si quiere, podrá ayudarme. O simplemente estar cerca. Crearé un espacio para ella donde no se le exija nada, donde esté bien estar en silencio. Y solo entonces, tal vez, ella misma quiera salir de su caparazón». Hawthorne lo miró fijamente durante un largo rato. Luego miró a su hija, que estaba sentada sola en el columpio. «Estoy de acuerdo», dijo con firmeza. «Acepto todas tus condiciones». El primer día como ayudante de jardinero fue una verdadera prueba para Caleb. Llegó a la mansión de Hawthorne en su vieja bicicleta, vestido con ropa sencilla de trabajo. Lo recibió el jardinero, un anciano irlandés llamado Seamus, al que Hawthorne, evidentemente, había dado instrucciones muy vagas. «Así que tú eres el chico que el señor Hawthorne ha contratado para ayudar», murmuró Seamus, mirando a Caleb con escepticismo. «Espero que sepas distinguir una rosa de una mala hierba. El jefe me ha dicho que no te sobrecargue de trabajo. Te he asignado esta parcela junto a la terraza. Ocúpate de las rosas. Yo voy a revisar el césped». Hizo un gesto con la mano hacia el magnífico rosal y se marchó, dejando a Caleb solo. Este se acercó a las flores. Caras, cuidadas, perfectas. Se puso los guantes y cogió las tijeras de podar, sintiéndose increíblemente fuera de lugar. No entendía de jardinería, pero podía fingir que se dedicaba a ello. Su principal tarea era simplemente estar allí. Media hora después, sintió que alguien lo observaba. No se dio la vuelta, pero con el rabillo del ojo vio cómo se entreabría la puerta de cristal de la terraza y aparecía el rostro de Iris en la rendija. Ella permanecía inmóvil, simplemente mirándolo. Caleb fingió no darse cuenta. Continuó cortando los capullos marchitos, deliberadamente lento y concentrado. No quería asustarla. Así pasó alrededor de 1 hora. Él trabajaba, ella miraba. Luego la puerta se cerró. Caleb se enderezó y respiró hondo. El primer contacto, aunque fuera así, se había producido. Él había creado un espacio seguro y ella había mostrado interés en él. Era más de lo que esperaba. Al final del día, cuando ya se disponía a marcharse, se le acercó el señor Hawthorne. Llevaba un impecable traje de negocios, pero parecía nervioso. «¿Y bien? ¿Cómo ha ido?», preguntó con impaciencia. «¿Ha dicho algo?». «Me miró», respondió Caleb con calma, quitándose los guantes. «Eso ya es mucho. Me estudió. Evaluó si podía confiar en mí. ¿Te miró?». «¿Y eso es todo?», se oyó decepción en la voz de Hawthorne. «Pensé que empezarías a trabajar con ella». «Ya he empezado», replicó Caleb. «Mi trabajo no es obligarla a hablar. Mi trabajo es hacer que ella quiera hacerlo por sí misma. Y para eso, tiene que dejar de tener miedo. Hoy ha dado el primer paso. Ha salido a la terraza. La próxima vez, quizás salga al césped». «¿Y cuánto tiempo llevará eso?». «¿Semanas? ¿Meses?», insistió Hawthorne. «El tiempo que sea necesario», respondió Caleb con firmeza. «Si la presiona,
volverá a encerrarse en sí misma. Debe aprender a esperar. Es lo más difícil para personas como usted, señor Hawthorne, pero tendrá que hacerlo. Se subió a su bicicleta y se marchó, dejando al millonario solo en medio de su jardín perfecto. La segunda visita de Caleb fue 3 días después. Volvió a trabajar con las rosas. Esta vez, Iris salió a la terraza casi de inmediato. Se sentó en una silla de mimbre y observó. Caleb, mientras trabajaba, comenzó a hablar en voz baja, dirigiéndose no a ella, sino como si fuera a sí mismo o a las flores. «Bien, hay que quitar esta ramita. Impide que las demás crezcan», murmuró. «Las flores necesitan espacio y sol. Si están apretadas y asustadas, no florecerán». Hablaba de las rosas, pero en realidad se dirigía a ella. Utilizaba metáforas que sabía que su subconsciente entendería. En un momento dado, vio una hermosa mariposa posada en una de las flores. Se quedó quieto y luego juntó lentamente los dedos en señal de bonito. No miró a Iris, pero sabía que ella lo veía. Pasaron unos minutos y notó que ella, sentada en una silla, intentaba repetir ese gesto con vacilación. Caleb sintió un nudo en la garganta. Empezaron a hablar, en su propio y silencioso lenguaje. Así pasaron un par de semanas. Caleb venía 2 veces por semana. Iris siempre lo esperaba. Ya no se escondía detrás de la puerta, sino que salía al jardín. Al principio se limitaba a sentarse a un lado, pero luego empezó a acercarse. Nunca decía nada, pero su comunicación silenciosa se hacía cada vez más profunda. Él le mostraba signos: flor, agua, tierra, sol, pájaro. Ella los repetía. Una vez le trajo un vaso de agua. Se lo tendió en silencio y sus dedos se tocaron por un instante. Caleb sonrió y le hizo el signo de gracias. Ella asintió y corrió rápidamente de vuelta a la casa, pero él vio que ella también sonreía. Para él fue una gran victoria. La niña comenzaba a confiar en él. Comenzaba a salir de su caparazón. Hawthorne cumplió su palabra y no interfirió, aunque Caleb veía a menudo su silueta en la ventana del estudio del segundo piso. El avance se produjo de forma inesperada. Caleb decidió que el rosal estaba lo suficientemente arreglado y decidió ocuparse de la vieja pajarera del gran roble. Estaba torcida y vacía. «Hay que construir una nueva casa para los pájaros», dijo en voz alta, sabiendo que Iris estaba cerca, «para que tengan un lugar donde refugiarse de la lluvia y el viento». Trajo tablas, un martillo y clavos. Iris se acercó mucho y observó con curiosidad cómo trabajaba. Él le enseñó cómo sujetar el martillo y cómo clavar un clavo. No le pidió que le ayudara, solo comentaba lo que hacía. «Bien, ahora hay que hacer el techo, la parte más importante», dijo. En ese momento, se le cayó del bolsillo un pequeño silbato de madera con forma de pájaro. Él no se dio cuenta, pero Iris sí lo vio. Lo recogió con cuidado y lo giró entre sus manos. Caleb acababa de terminar la casita y la levantó para enseñársela. «Ya está, la casita está lista», dijo. Y en ese momento, Iris, armándose de valor, se llevó el silbato a los labios y sopló suavemente. Se oyó un sonido fino y melodioso, parecido al trino de un pájaro. Caleb se quedó paralizado. No era una voz, pero era un sonido. El primer sonido significativo que ella había emitido para comunicarse con él. Él se volvió lentamente hacia ella. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, como si ella misma se hubiera asustado de lo que había hecho. Caleb le dedicó la sonrisa más cálida y alentadora que fue capaz de esbozar. «Muy bonito», dijo, y le hizo una señal de aprobación. Iris le devolvió una tímida sonrisa. El hielo se rompió. El sonido del silbido, fino y claro, permaneció en el aire del jardín durante mucho tiempo, cuando Iris ya había entrado corriendo en la casa.
Caleb se quedó de pie con la pajarera en las manos, sintiendo cómo el calor se extendía por todo su cuerpo. No era solo un sonido, era un puente que ella había tendido sobre el abismo de su silencio. Un puente construido con confianza. Él sabía que ese frágil avance era más importante que cientos de horas de terapia convencional. Durante el resto de la semana, vivió ese momento. Mientras trabajaba en su ruta habitual, se sorprendía a sí mismo sonriendo. Sus compañeros lo miraban con asombro. El taciturno Caleb, que en 2 años no había dicho ni 10 palabras de más, de repente empezó a saludar primero. Algo dentro de él, petrificado por el dolor desde hacía mucho tiempo, comenzó a descongelarse. Pero también sabía el peligro al que se exponía su frágil progreso. Y ese peligro provenía de la persona que más quería ayudar. La siguiente vez que llegó a la mansión, Caleb sintió inmediatamente que el ambiente había cambiado. Estaba cargado de una expectación impaciente. Iris no salió al jardín. Llevaba trabajando alrededor de 1 hora cuando se le acercó el señor Hawthorne. En su rostro se dibujaba una sonrisa de satisfacción. «Hola, Caleb. Tengo excelentes noticias», anunció. «Desde tu última visita, hemos logrado un gran progreso. Ella se ha vuelto más activa. Ha comenzado a pintar. Incluso tararea algo para sí misma. Tu método funciona». «No es mi método. Es su deseo», lo corrigió Caleb. «¿Dónde está?» «Está en su habitación. He decidido que es hora de pasar a la siguiente fase. Estimularla», dijo Hawthorne con orgullo. Caleb sintió un escalofrío. «¿Qué ha hecho?» «Le he comprado un regalo. La mejor muñeca interactiva del mercado. Habla 5 idiomas, canta canciones, responde a preguntas. Le dije a Iris que se la daría en cuanto me dijera una sola palabra, cualquiera. Papá. Sí. Hola. Lo que fuera. Es genial, ¿verdad?» «Motivación», terminó diciendo radiante. Caleb se quitó lentamente los guantes y se enderezó. Miró a Hawthorne de tal manera que éste retrocedió. «No tienes ni idea de lo que has hecho», dijo Caleb con tono gélido. «Llévame con ella». Entraron en una casa enorme e impecablemente limpia. En el segundo piso, Hawthorne se detuvo ante la puerta entreabierta de la habitación infantil. Dentro, en un rincón de la habitación, estaba sentada Iris. Abrazaba sus rodillas y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, mirando fijamente a un punto. En la cama, dentro de una caja de colores vivos, estaba la muñeca con una sonrisa antinatural en el rostro. La niña parecía haberse aislado del mundo con un muro invisible. «Lleva así varias horas», susurró Hawthorne, desconcertado. «No entiendo qué ha pasado». «Yo lo entiendo», espetó Caleb. «Déjanos solos. Y cierra la puerta por ese lado». «Pero, hágalo», ordenó Caleb, y había tanta firmeza en su voz que el millonario obedeció. Caleb entró lentamente en la habitación y se sentó en el suelo, a gran distancia de Iris, de espaldas a ella. No dijo ni una palabra. Simplemente se sentó y respiró, creando un aura de tranquilidad a su alrededor. Sabía que ella sentía su presencia. Pasaron 20 minutos antes de que dejara de balancearse. Caleb sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y un lápiz. Empezó a dibujar. Cosas sencillas. Una flor que habían plantado. Una pajarera. Una mariposa. Dibujaba en silencio, completamente absorto en el proceso. Media hora más tarde, oyó un suave susurro a su espalda. Iris se había arrastrado más cerca. Caleb no se volvió. Arrancó una hoja en blanco del cuaderno, la dejó a su lado junto con el lápiz y siguió dibujando. Pasaron unos minutos angustiosos. Entonces sintió que una manita cogía el lápiz. Siguió dibujando sin volverse, haciéndola sentir completamente segura. 1 hora más tarde, salió de la habitación. Hawthorne
Lo esperaba en el pasillo, como un condenado. Caleb pasó en silencio junto a él y bajó las escaleras. «¿Qué tal? ¿Ha hablado?», le preguntó Hawthorne al alcanzarlo. Caleb se detuvo bruscamente en el vestíbulo. «¿Alguna vez te has preguntado por qué ha dejado de hablar?», preguntó. «Los médicos dicen que es un síndrome postraumático tras la marcha de su esposa», respondió él con incertidumbre. «Eso es un diagnóstico, no una causa», replicó Caleb. «Ha dejado de hablar porque cree que sus palabras han destrozado su familia. Ha oído su discusión, y su mente infantil ha llegado a la única conclusión posible. Si hablo, pasarán cosas malas. Si me callo, todos estarán a salvo. El silencio es su escudo. Es su forma de protegeros a vosotros y a sí misma. No se está rebelando. Os está salvando como sabe». Hawthorne lo miró, atónito. «¿Y tú qué has hecho?», continuó Caleb, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Convirtieron las palabras en una mercancía. Di una palabra y obtendrás un juguete». Confirmaron su peor temor. Las palabras no son un medio de comunicación, sino un instrumento de manipulación por el que hay que pagar o con el que se puede destruir algo. Acabas de encerrarla en una jaula de la que llevábamos tanto tiempo intentando sacarla y has puesto un enorme candado en la puerta. Quería lo mejor para ella. «Soy su padre», balbuceó Hawthorne. «Ser padre no es un cargo. Es la capacidad de sentir a tu hija», concluyó Caleb. «Intentas controlarla como si fuera uno de tus activos. Pero ella no es un activo. Es una niña que tiene miedo. Y tú, su padre, en lugar de abrazarla y decirle que está a salvo, le has organizado un curso de formación empresarial. Quita esa muñeca, y si vuelves a intentar motivarla, me iré y no volveré nunca más. Y entonces te quedarás con tu dinero y su silencio para siempre». Caleb se dio la vuelta y salió de la casa, dando un fuerte portazo. Se subió a su bicicleta y se alejó, sintiendo cómo le sacudía la ira y la impotencia. Una y otra vez repasaba en su mente el rostro de Iris, sus ojos vacíos, y en ellos veía reflejado su propio dolor, su propia culpa hacia Lily. «No puedo culparlo», pensó, pedaleando cada vez más rápido. «Yo tampoco pude. Yo tampoco la protegí». Durante los 2 días siguientes, Caleb no encontró su lugar. Acudió puntualmente a su trabajo principal. Transportó mecánicamente los contenedores de basura, pero sus pensamientos estaban lejos. No tenía intención de volver a la casa de Hawthorne. Su ultimátum no era un farol. Sentía que había cruzado una línea sin retorno, pero la imagen de Iris, balanceándose sola en un rincón de su lujosa habitación, lo perseguía. Estaba enfadado con Hawthorne, consigo mismo, con el mundo entero. Volvió a abrir la caja con la foto de Lily. «No puedo abandonarla, cariño», susurró, mirando el rostro sonriente de su hija. «No puedo volver a huir». Comprendía que su ira hacia Hawthorne era en parte ira hacia sí mismo, hacia su impotencia pasada. Tenía que volver, no por el millonario, sino por su hija. Cuando volvió a la mansión, estaba preparado para todo, para que no le dejaran entrar, para otra discusión, para un fracaso total. Pero le esperaba algo diferente. Hawthorne le abrió la puerta. Tenía un aspecto horrible, demacrado, con ojeras, vestido con ropa de casa en lugar de su habitual traje. «Caleb, me alegro de que hayas venido», dijo en voz baja. He hecho lo que me dijiste. He quitado la muñeca». «¿Cómo está?», preguntó Caleb lacónicamente. «Igual, sentada en su habitación, dibujando. No se comunica conmigo». «No reacciona ante nadie», respondió Hawthorne con amargura. Llevó a Caleb a su enorme despacho, donde el basurero nunca había estado antes. Le indicó una silla y se quedó de pie, con las manos nerviosamente entrelazadas a la espalda.
Por primera vez, no parecía el dueño de la situación. He estado toda la noche pensando en tus palabras, comenzó, mirando al suelo, sobre la jaula, sobre que me salva. Me he comportado como un idiota. Lo reconozco. No sé cómo ser padre. Sé cómo dirigir una corporación, cómo cerrar tratos, cómo ganar dinero, pero no tengo ni idea de qué hacer con una niña pequeña que sufre. Su madre. Cuando se marchó, yo simplemente me derrumbé. Y en lugar de estar al lado de Iris, me aislé de ella con el trabajo, los médicos, el dinero. Pensé que así la protegería. Por fin levantó la vista hacia Caleb, con los ojos llenos de lágrimas. «Dime qué hacer», le pidió. «No como jefe, sino como persona. Estoy dispuesto a hacer todo lo que me digas. Solo ayúdame a recuperar a mi hija». Caleb se quedó callado un buen rato, mirando al hombre destrozado que tenía delante. En ese momento, no veía en él a un millonario. Solo veía a un padre desesperado. «Tienes que hablar con ella», dijo Caleb al fin. «No sobre muñecas ni sobre el tiempo. Tienes que hablar con ella sobre ese día, del día en que se fue su madre». Hawthorne palideció. «No puedo. ¿Qué le voy a decir? ¿Que su madre nos abandonó? ¿Que yo estaba tan enfadado que rompí su jarrón favorito? Eso solo le hará más daño». «Lo que le hace más daño es la incertidumbre y el sentimiento de culpa», replicó Caleb. «Ella solo recuerda tus gritos y sus lágrimas, y decidió que la culpa era suya. Debes contarle la verdad, tu verdad, lo que sentías, que estabas enfadado, confundido y asustado, que los adultos a veces cometen errores, pero que nunca es culpa de los niños. Debes quitarle ese peso de encima». «No me escuchará, ni siquiera me mirará», dijo Hawthorne con desesperación. «Lo hará», dijo Caleb con seguridad, «porque ha estado esperando esta conversación durante todo un año. Yo estaré cerca, no en la habitación, sino detrás de la puerta. Pero tú debes hablar. Ve a verla. No como el señor Hawthorne, el director de la empresa, sino como papá». Subieron las escaleras. Caleb se quedó en el pasillo, apoyado contra la pared, y Hawthorne, tras respirar hondo, entró lentamente en la habitación de los niños. Caleb oyó su voz suave e insegura. «Iris, cariño, ¿puedo sentarme a tu lado?» No hubo respuesta. «Yo quiero hablar contigo. Sobre mamá». La voz de Hawthorne tembló. «Sé que lo recuerdas todo. Ese día me comporté fatal», grité. «Estaba muy enfadado, pero no estaba enfadado contigo, nunca. Estaba enfadado con mamá, conmigo mismo. Nosotros, los adultos, no pudimos ponernos de acuerdo, y yo no pude retenerla». Se calló, reuniendo fuerzas. Caleb, al otro lado de la puerta, contuvo la respiración. «Quiero que sepas lo más importante, Iris», continuó Hawthorne, y su voz se volvió más firme. «Tú no tienes la culpa de nada. ¿Me oyes? Ni en una sola palabra que hayas dicho, ni en una sola acción tuya. Fue un error nuestro, de los adultos, y siento muchísimo que hayas tenido que verlo. Siento no haber estado a tu lado después. Me asusté. Me escondí detrás del trabajo porque no sabía cómo ayudarte. Perdóname, hija. Por favor, perdona a tu estúpido padre». Se hizo el silencio en la habitación. Caleb esperaba, con el corazón latiéndole con fuerza. No oía ni llantos, ni gritos. Solo silencio. Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió silenciosamente. Salió Hawthorne. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. Ella me tomó de la mano», susurró, mirando a Caleb como si hubiera visto un milagro. No dijo nada. Simplemente me tomó de la mano y la apretó. Caleb asintió con la cabeza, sintiendo cómo su propio corazón se llenaba de luz. «Es suficiente. Por hoy es más que suficiente». Después de esa conversación,
Una nueva y frágil tranquilidad se apoderó de la casa de Hawthorne. Ya no era la tranquilidad del aislamiento, sino la tranquilidad de la curación. Caleb, al visitarlo en los días siguientes, vio los cambios a simple vista. Hawthorne había cancelado la mitad de sus reuniones de negocios. Había dejado de estar constantemente al teléfono. Caleb a menudo lo encontraba sentado en la terraza con un libro, mientras Iris jugaba cerca. No la acosaba con preguntas, no intentaba hacerla hablar. Simplemente estaba allí, estaba presente, y eso era justo lo que ella necesitaba. Su comunicación se basaba en pequeños rituales insignificantes. Por la mañana, él mismo le preparaba el desayuno. Por la noche, veían juntos dibujos animados. Y él no se metía en su tableta, sino que realmente miraba y se reía con ella de los chistes tontos. Iris también cambió. Seguía sin hablar, pero sus ojos dejaron de estar vacíos. Volvió a aparecer en ellos la curiosidad infantil. Empezó a salir más a menudo al jardín cuando Caleb estaba allí. Pero ahora no solo lo observaba a él, observaba a su padre. Un día, Caleb vio a Hawthorne intentando torpemente escardar el parterre. Lo hacía todo mal, arrancando las flores junto con las malas hierbas. Iris se acercó a él, le tomó de la mano y negó con la cabeza. Luego se acercó a Caleb, le tomó de la mano y lo llevó hasta su padre. Puso la mano de Caleb en la de Hawthorne, como si las uniera. A continuación, señaló una mala hierba y luego una flor, dándole a entender qué debía quitar y qué debía dejar. Hawthorne miró a Caleb con tanta gratitud que éste se sintió incómodo. Ese día, trabajaron los tres juntos por primera vez en el jardín. Y aunque no se dijo ni una palabra, fue la conversación más significativa de todas. Para Caleb, esos días también se convirtieron en un tiempo de cambios. Al ayudar a Iris y a su padre a encontrar el camino el uno hacia el otro, inesperadamente comenzó a encontrar el camino hacia sí mismo. Al regresar por la noche a su apartamento vacío, dejó de sentir el dolor agudo y punzante de la soledad. En su lugar, sintió una tranquila tristeza y esperanza. Una noche, no solo sacó la caja con la foto de Lily, abrió su viejo y polvoriento ordenador portátil, el mismo en el que guardaba todos sus trabajos científicos, borradores de libros y notas de observaciones. Pensaba que nunca más volvería a tocarlo. Lo encendió. En la pantalla apareció una imagen de fondo, una foto de Lily sonriendo en un columpio. Antes, esa imagen le causaba un dolor insoportable, pero ahora la miraba, y por primera vez en 2 años, no sentía una culpa agobiante. Sentía amor. Abrió la carpeta titulada Proyecto Silencio. Era su trabajo inacabado, dedicado a los niños con mutismo traumático. Empezó a leer. Y las líneas que él mismo había escrito muchos años atrás cobraron de repente un nuevo y profundo significado. Leía que el silencio no es vacío, sino un lenguaje. Que la tarea del terapeuta no es descifrar el código, sino aprender a entenderlo. Leía y comprendía que, durante todos esos años, trabajando como basurero, en realidad había continuado con su proyecto principal. Estudiaba el silencio. Primero el suyo propio, y ahora el de Iris. A las pocas semanas se produjo otro cambio. Caleb llegó en su día habitual y vio a una mujer desconocida en el jardín. Estaba sentada en la terraza con Hawthorne. Iris estaba de pie a cierta distancia, mirándolos con tensión. «Hola, Caleb», se acercó Hawthorne. «Te presento al Dr. Evans, uno de los mejores psicólogos infantiles». Caleb se tensó. Acordamos que no habría médicos. «No es para ella, es para mí», dijo Hawthorne en voz baja. «Tenías razón. No sé cómo ser padre. No puedo hacerlo solo. El Dr. Evans me está ayudando. Me ayuda a comprenderme a mí mismo para que pueda comprender mejor a Iris».
Esa confesión desarmó a Caleb. El hecho de que este hombre orgulloso y autoritario reconociera su debilidad y pidiera ayuda demostraba su enorme crecimiento interior. Es la decisión correcta, asintió Caleb. Ese día volvió a trabajar solo en el jardín. Iris no salió. Se quedó sentada en su habitación. Pero cuando él se marchó, ella le dijo adiós con la mano desde la ventana. Y Caleb comprendió. Ella no se estaba escondiendo. Les estaba dando espacio a su padre y a él para que pudieran resolver sus asuntos de adultos. Confiaba en ellos. El momento culminante llegó en un día normal y corriente. Los tres, Caleb, Hawthorne e Iris, plantaban nuevas rosas. Hawthorne, ya con más confianza, cavaba hoyos. Caleb preparaba los plantones e Iris les llevaba agua en una pequeña regadera. En un momento dado, una abeja se posó en la mano de Iris. La niña se quedó paralizada, con los ojos llenos de miedo. Hawthorne se abalanzó hacia ella, pero Caleb lo detuvo con la mirada. Se arrodilló lentamente junto a Iris. «No tengas miedo», le dijo muy bajito. «Solo está descansando. No te hará daño si no la asustas». Le mostró un signo que aún no habían aprendido. Amigo. Hawthorne, comprendiendo su intención, también se arrodilló al otro lado. «Caleb tiene razón, cariño», dijo con la misma voz suave y cariñosa. «Solo es curiosa. Mira qué lomo tan peludo tiene». Iris dejó de temblar. Observaba a la abeja con curiosidad. Al cabo de unos segundos, el insecto extendió las alas y se marchó volando. Iris la siguió con la mirada y luego pasó la mirada de Caleb a su padre. Lo miró durante un largo rato, atentamente, como si lo viera por primera vez. Y luego, tan suavemente como el susurro de las hojas, dijo: «Papá». Hawthorne se quedó paralizado. Miró a su hija y las lágrimas le corrían por el rostro. No intentó secárselas. Simplemente la miró, incapaz de creer lo que había oído. Se volvió hacia Caleb y en su mirada había una gratitud tan infinita como solo un ser humano es capaz de sentir. Caleb asintió y se apartó en silencio, dándoles la oportunidad de disfrutar de ese momento. Un momento por el que había valido la pena pasar por todo. Una sola palabra pronunciada por Iris lo cambió todo, pero no como cabría esperar. Hawthorne, embriagado por el éxito, apenas podía contenerse para no empezar a exigir más. Caleb lo veía en sus ojos, en cómo escuchaba atentamente cada suspiro de su hija, esperando oír nuevos sonidos. Esa noche, cuando Iris ya dormía, Caleb se quedó para hablar con su padre. Se sentaron en la terraza, mientras el crepúsculo se cernía sobre el jardín. «Ha dicho papá», dijo Hawthorne, con reverencia en su voz. «Habría dado todo mi dinero por oír eso. Has hecho un milagro, Caleb». «No fui yo». «Y no es un milagro», respondió Caleb con calma. «Es el resultado de un trabajo largo y minucioso. En primer lugar, su trabajo, y el tuyo. Pero ahora comienza la etapa más peligrosa». «¿Peligrosa? ¿Por qué?», se sorprendió Hawthorne. «Porque ahora es grande la tentación de forzar los acontecimientos», explicó Caleb. «Querrás que hable más. Empezarás a hacerle preguntas, a esperar respuestas, y eso puede hacerla retroceder. Una palabra no es una puerta abierta, es solo una llave que ella se ha decidido a girar. Si ahora empiezas a tirar de la manija, puede volver a esconderla y no volver a sacarla nunca más. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Seguir esperando?», preguntó el millonario con fastidio. «No, no esperar. Escuchar», corrigió Caleb. «Escuchar su silencio. Ella hablará cuando esté lista. No porque tú lo quieras, sino porque ella misma querrá compartir algo contigo. Tu tarea ahora es crear las condiciones adecuadas para ello. Sigue haciendo lo que has hecho estas últimas semanas. Quédate a su lado. Léele libros, aunque no comente nada.
Cuéntale cómo ha sido tu día, aunque no te responda. Habla con ella, no con su silencio. Tiene que entender que las palabras son una alegría, no una obligación. Hawthorne permaneció en silencio durante un largo rato, mirando el jardín que se oscurecía. Esto es más difícil que negociar la fusión de empresas, admitió finalmente. Mucho más difícil, coincidió Caleb, porque aquí no se pueden calcular los riesgos, aquí solo se puede confiar. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba de paciencia para Hawthorne. Iris ya no decía ni una palabra. Se comportaba como de costumbre. Jugaba, dibujaba, ayudaba en el jardín. Pero la palabra papá parecía haberse desvanecido en el aire. Hawthorne, siguiendo los consejos de Caleb, contuvo su impaciencia. Le leía cuentos antes de dormir, le contaba historias divertidas de su infancia, le enseñaba a jugar al ajedrez. Se comportaba como si su silencio fuera lo más natural del mundo, e Iris le correspondía. Empezó a sonreír más a menudo. A veces, mientras escuchaba sus historias, se reía en silencio, sin emitir ningún sonido, pero con todo su cuerpo, y para Hawthorne, esa risa silenciosa se volvió más valiosa que cualquier palabra. Al mismo tiempo, Caleb se sumergía cada vez más en su pasado. Pasaba casi todas las noches frente a su computadora portátil, terminando su Proyecto Silencio. Pero ya no era el árido trabajo científico que había abandonado 2 años atrás. Ahora escribía sobre otra cosa. Escribía sobre que la curación de un niño es imposible sin la curación de los padres. Sobre que el trauma crea muros invisibles no solo dentro del pequeño, sino también alrededor de toda la familia. Y que para derribar esos muros no hay que golpearlos desde fuera, sino encontrar la puerta que se olvidó cerrar desde dentro. Escribía sobre su experiencia con Iris, analizaba cada detalle, cada gesto, y a través de las líneas sobre ella, constantemente aparecía la imagen de Lily. Por primera vez se permitió escribir sobre ella, sobre cómo le gustaba dibujar, cómo fruncía la nariz de forma graciosa cuando se enfadaba. Escribía sobre ese día, sobre su error, sobre cómo no vio el coche que se acercaba a toda velocidad al cruce porque se distrajo con su alegre charla. Escribía y las lágrimas caían sobre el teclado, pero ya no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de aceptación. Se permitió perdonarse a sí mismo. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Caleb se dio cuenta de que Iris había traído consigo un gran álbum para dibujar. Se sentó en la hierba y comenzó a dibujar algo con entusiasmo. Caleb no la molestó. 1 hora más tarde, se acercó a él y le tendió el dibujo. En él había 3 personitas cogidas de la mano. Una grande, con traje de negocios. Otro, más pequeño, con ropa de trabajo. Y entre ellos, una niña pequeña. Sobre sus cabezas brillaba un sol radiante. Caleb miró el dibujo y luego a Iris. ¿Somos nosotros?, preguntó en voz baja. Ella asintió enérgicamente. Luego señaló con el dedo primero la figura de su padre, luego la suya y luego la de Caleb. Los rodeó a todos con un gran círculo y luego hizo el signo que él le había enseñado unas semanas atrás, el signo que significaba familia. Caleb sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se arrodilló y la abrazó con fuerza. Ella se acurrucó contra él con todo su pequeño cuerpo. En ese momento, comprendió que al curarla a ella, también se había curado a sí mismo. Por la noche, cuando le mostró el dibujo a Hawthorne, éste se quedó en silencio durante un largo rato, mirando las líneas torpes, pero tan sinceras. Ella te considera parte de la familia, dijo finalmente, y en su voz no se percibía sorpresa, sino un profundo respeto. Y tiene razón, ha hecho más por nosotros que nadie. Caleb, quiero proponerte algo. Sé que acordamos que trabajarías gratis, pero esto ya no es trabajo,
Es vida. Quiero que dejes tu antiguo trabajo. Quiero que termines tu libro. Crearé y financiaré una fundación benéfica para ayudar a niños con traumas psicológicos. Y quiero que tú la dirijas. Caleb estaba atónito. Yo no puedo. Soy un basurero. Fuiste un basurero, le corrigió Hawthorne. En realidad, eres el mejor médico que he conocido nunca. No curas los síntomas, curas las almas. Piénsalo. Podrás ayudar no solo a un niño, sino a cientos. A niños como Iris, como era tu hija. Las últimas palabras hicieron que Caleb se estremeciera. ¿Cómo lo sabes? Investigué cuando te busqué por primera vez, admitió Hawthorne. Sé lo de Lily, y lo siento mucho, pero creo que ella estaría orgullosa de lo que estás haciendo ahora. Caleb no respondió. Solo miró el dibujo de Iris, las 3 figuras bajo el sol brillante, y supo que Hawthorne tenía razón. Sabía que su camino aún no había terminado. Apenas había comenzado. La propuesta de Hawthorne quedó suspendida en el aire, tan enorme y real como su mansión. Era a la vez un salvavidas y un pesado ancla que amenazaba con arrastrar a Caleb de vuelta a la vida de la que había huido durante tanto tiempo. Pasó toda la noche en vela, dando vueltas en su viejo sofá. Miró al techo, y ante sus ojos desfilaron imágenes. La risa de Lily, el chirrido de los frenos, el vacío, el trabajo monótono, la mirada silenciosa de Iris, su dibujo. No era solo un trabajo. Era una propuesta para volver a ser él mismo, a la persona que había enterrado 2 años atrás. Pero, ¿estaba preparado? ¿Tenía derecho? Por la mañana, en lugar de ir a trabajar, hizo algo que no había hecho desde el día del funeral. Fue al cementerio. El viento otoñal arrastraba hojas amarillas por los senderos. Encontró la pequeña lápida casi de inmediato. Lily Wright, nuestro pequeño rayo de luz. Se arrodilló y quitó las hojas pegadas a la fría piedra. No lloró. Las lágrimas se habían acabado hacía mucho tiempo. «Hola, cariño», dijo en voz baja, pasando la mano por las letras grabadas. «Hace mucho que no venía. Lo siento. Yo no estaba bien. Pensaba que si me escondía sería más fácil. Pero no lo fue». Sacó el dibujo de Iris del bolsillo y lo colocó con cuidado al pie de la lápida. «Conocí a una niña. Se llama Iris. Se parece mucho a ti. Igual de testaruda y con unos ojos muy inteligentes». Sonrió a través del nudo que se le formó en la garganta. Ella también estaba perdida, y yo creo que pude ayudarla un poco. Su padre quiere que ayude a otros niños, iguales a ella, que vuelva a ser médico, pero no sé si tengo derecho a hacerlo. Después de lo que te pasó, se calló, escuchando el susurro del viento entre los árboles, y en ese susurro, de repente, le pareció oír una respuesta, una risa suave y familiar. Sabía que a Lily le habría gustado. Siempre traía a casa pájaros heridos y gatitos abandonados. Ella nunca habría entendido su huida. Estaría orgullosa de él. Se quedó sentado junto a su tumba más de 1 hora, contándole todo lo que había acumulado durante esos 2 años. Y cuando se levantó para irse, se sintió más ligero. La carga de la culpa que llevaba consigo como un saco de piedras no había desaparecido, pero se había convertido en parte de él. No era algo que lo hundiera, sino algo que le recordaba el amor. «Lo haré, Lily», susurró. «Por ti». Al regresar a la ciudad, lo primero que hizo fue ir a su garaje. Se acercó al jefe de turno, un hombre mayor con bigote llamado Frank, que siempre se había mostrado comprensivo con él. «Frank, he venido a dimitir», dijo Caleb sin preámbulos. Frank levantó la vista de los papeles. «¿Por qué? ¿Has encontrado algo mejor?» «Se podría decir así», asintió Caleb. «Vuelvo a mi antigua profesión. Sea lo que hayas sido antes, chico, te deseo suerte.
Frank le tendió la mano. Eres un buen trabajador, aunque callado. Es una pena perderte. Cuando Caleb salió de la oficina, varios compañeros lo rodearon. ¿Has oído que Wright se va?, dijo uno de ellos. ¿A dónde vas, profesor? ¿A recoger el premio Nobel? Por primera vez en mucho tiempo, Caleb los miró sin distanciamiento. No vio burla, sino simple curiosidad. Algo así, sonrió y tras despedirse, se marchó. No se subió a la bicicleta. Caminó varias manzanas, sintiendo cómo con cada paso se desprendía de su vieja piel. Al día siguiente, Hawthorne le llamó por teléfono. «He aceptado su oferta», dijo Caleb. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. «Sabía que aceptaría», dijo finalmente Hawthorne, y en su voz se percibía una alegría genuina. «Mis abogados ya están preparando los documentos para registrar la fundación. Pero me gustaría enseñarle algo. ¿Puede venir dentro de una hora? Le enviaré un coche». El coche llevó a Caleb a la parte antigua de la ciudad, a un edificio grande y abandonado de ladrillo rojo. Antes había sido una escuela privada, pero hacía tiempo que había cerrado. La fachada estaba cubierta de hiedra y las ventanas rotas, pero la arquitectura aún transmitía su antigua grandeza. «Aquí está», dijo Hawthorne, que ya lo esperaba en la entrada. «Compré este edificio ayer. Creo que es el lugar perfecto para nuestro centro. ¿Qué le parece el nombre Casa de la Luz?» «Me gusta», asintió Caleb, mirando la fachada. «Necesita cuidados, al igual que los niños que vendrán aquí». Entraron. Polvo, telarañas, el eco de sus pasos, pero a través de las ventanas sucias, los rayos del sol se colaban en las amplias aulas. «Aquí habrá salas de juegos», dijo Hawthorne, señalando las grandes salas. «Aquí hay despachos para clases individuales, y aquí, en la segunda planta, se puede hacer una pequeña biblioteca. Necesitaremos a los mejores especialistas, psicólogos, logopedas, terapeutas artísticos. Tú haz una lista y yo los encontraré». Caleb recorría el edificio y ya lo veía transformado. Veía dibujos infantiles en las paredes, oía risas. Sintió cómo despertaba en su interior su entusiasmo profesional. «No necesitamos a los mejores», le dijo a Hawthorne. «Necesitamos a personas comprometidas, a quienes esto no les resulte solo un trabajo. Conozco a algunas personas así, de mi vida anterior». «Perfecto», asintió Hawthorne. «El presupuesto no es limitado. Lo importante es el resultado». «El resultado no siempre es un proceso rápido», recordó Caleb. «Algunos niños necesitarán años. Lo importante es que sepan que este lugar es su fortaleza. Un lugar donde siempre se les espera y donde están a salvo». Siguieron discutiendo los planes durante mucho tiempo, de pie en medio de la polvorienta sala, y por primera vez hablaron de igual a igual. No como un millonario y un basurero, sino como dos socios obsesionados con una misma idea. El domingo decidieron organizar una pequeña fiesta, para celebrar el comienzo de una nueva vida. Hawthorne propuso ir al mismo parque donde una vez había localizado a Caleb. Ahora ese lugar no parecía siniestro. Los tres paseaban por los senderos y comían helado. Iris era el centro de atención. Seguía hablando poco, pero ya no le daban miedo los sonidos. Corrió hacia el estanque donde nadaban los patos. «Pato», dijo en voz baja, señalando con el dedo. Hawthorne y Caleb se miraron y sonrieron. Cada nueva palabra suya era un verdadero regalo para ellos. Se acercaron al columpio. Caleb la columpiaba, y Hawthorne se quedó de pie a su lado. «Quiero pedirte permiso, Caleb», dijo Hawthorne de repente. «Me gustaría poner el nombre de tu hija en el nombre del fondo. Fondo de ayuda a los niños en nombre de Lily Wright. Creo que sería lo correcto». Caleb se quedó paralizado por un momento. Su corazón se encogió. Miró el rostro sonriente de Iris,
que se balanceaba en el columpio, y por un segundo se confundió con el rostro de Lily. Sí, respondió en voz baja. A ella le habría gustado. Regresaban al coche cuando el día ya tocaba a su fin. Iris les cogía a ambos de la mano. Parecían una verdadera familia. En la puerta de la mansión les esperaba una sorpresa. Frente a la entrada había un costoso coche deportivo y junto a él, apoyada en el capó, una mujer elegante e impecablemente vestida. Fumaba un cigarrillo fino y los miraba con una sonrisa fría. Cuando Iris la vio, se quedó paralizada y se aferró con fuerza a la mano de su padre. Hawthorne se detuvo en seco, con el rostro pálido como un lienzo. «Amelia», exhaló, «¿qué haces aquí?» «Hola, querido», dijo la mujer, sacudiéndose el cenizo. «He oído que nuestra hija ha vuelto a hablar. He venido a felicitarla y a discutir contigo un par de cuestiones financieras». Miró a Caleb con aire evaluador y luego a su hija. «¿Qué pasa, Iris? ¿No te alegras de ver a mamá?» La aparición de Amelia fue como un rayo en un día despejado. La atmósfera de idilio familiar que envolvía a los tres hacía solo un minuto se hizo añicos. Al ver a su madre, Iris volvió a convertirse en la niña asustada que había sido hacía muchos meses. Se escondió detrás de su padre y su mano se enfrió en la palma de él. Caleb instintivamente dio un paso adelante, protegiendo a la niña. «Amelia, vete», siseó Hawthorne con la voz temblorosa de ira. «No tienes nada que hacer aquí. No tienes derecho a venir aquí». «Te equivocas, querido», dijo ella con lentitud, dando otra calada. «Sigo siendo su madre, por ley, y veo que has contratado a un nuevo jardinero. ¿O es un guardaespaldas?», dijo mirando a Caleb con desprecio. «Sea como sea, no he venido a pelear contigo. He venido a por lo que me corresponde. Te pagué hasta el último centavo en el divorcio», espetó Hawthorne. «Eso fue calderilla». «Una compensación por daños morales», sonrió Amelia. «Pero ahora la situación ha cambiado. Según he oído, nuestra hija vuelve a ser un miembro de pleno derecho de la sociedad. Y eso significa que mis responsabilidades como madre también aumentarán. Y como comprenderás, son muy caras. Muy caras». Caleb observaba la escena en silencio. Veía cómo el miedo y el pánico luchaban en los ojos de Hawthorne contra la vieja costumbre de resolver todos los problemas con dinero. Vio cómo Iris temblaba, absorbiendo cada fría palabra de su madre, y comprendió que ahora se estaba produciendo la prueba más importante, no para él, para Hawthorne. «¿Cuánto quieres?», preguntó el millonario con voz apagada. Amelia sonrió con una sonrisa depredadora. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. Para empezar, digamos, 1 millón, para necesidades urgentes. Y luego ya veremos. Quizás necesite una casa y un coche. Nuevo, por supuesto. «Entremos en la casa», dijo Hawthorne, cogiendo a Iris en brazos. «No montemos un circo en la calle. Caleb, por favor, ven con nosotros». Entraron en un enorme salón. Hawthorne sentó a Iris en el sillón más alejado y le dio un álbum para dibujar. La niña se encogió inmediatamente, pero cogió un lápiz. Amelia se acomodó con aire majestuoso en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra. «Bien, te escucho», comenzó ella. «No vas a recibir nada», dijo Hawthorne con firmeza, para sorpresa de todos, y sobre todo de sí mismo. Se interpuso entre Amelia y su hija, como un escudo humano. «Ni un centavo. La abandonaste hace 1 año. No has llamado, no has escrito, no te has interesado por su salud. No eres una madre, solo eres una mujer codiciosa que ha olido el dinero». Amelia dejó de sonreír. «No seas idiota, Richard. Tengo derechos. Te demandaré. Montaré tal escándalo en la prensa que tu nueva fundación benéfica cerrará antes de abrir».
El millonario Hawthorne le quitó su hija enferma a una madre desdichada. A los periodistas les encanta eso. Haz lo que quieras, respondió Hawthorne con calma. Y ahora vete. Si no, llamaré a seguridad. Amelia comprendió que algo había cambiado. Las viejas tácticas de presión ya no funcionaban. Miró a Caleb. «Es por él, ¿verdad?», susurró. «¿Este sinvergüenza te ha lavado el cerebro? ¿Quién es él?» «Este hombre», dijo lentamente Hawthorne, «ha hecho más por mi hija en unos meses que tú en toda su vida. Le ha enseñado a confiar. Le ha devuelto la esperanza. Y tú has venido a destruirlo todo». «Soy su madre», gritó Amelia, perdiendo los estribos. «Una madre no haría eso», dijo Caleb en voz baja. Se acercó y se colocó junto a Hawthorne. No se dirigía a Amelia, sino al millonario. «Está fingiendo. No irá a juicio, porque entonces tendría que someterse a un examen psicológico. Y cualquier especialista vería que no le interesa la niña. Solo le interesa el dinero. Le da tanto miedo el escándalo como a usted». Amelia se levantó de un salto. «¿Quién te crees que eres para analizarme, basurero?» «Soy quien ve a través de usted», respondió Caleb con la misma calma. «No solo veo su codicia, veo su miedo. Tienes miedo de quedarte sin nada, miedo a la vejez, a la pobreza, y estás dispuesta a utilizar a tu propia hija como moneda de cambio para asegurarte el futuro. Pero no va a funcionar. Esta vez no». Se acercó a Iris. La niña estaba sentada, sin levantar la cabeza, dibujando febrilmente. Caleb se sentó a su lado. «Iris, mírame», le pidió en voz baja. Ella levantó lentamente la vista. En sus ojos se reflejaba el terror. «¿Recuerdas nuestra señal principal?», le preguntó, juntando los dedos. «Seguridad». Ella asintió débilmente. «Tu papá está aquí. Estoy aquí. Nadie te hará daño. Estás a salvo». Luego miró su dibujo. Ella había dibujado 3 figuras, como la última vez. A su papá, a ella misma y a él. Pero ahora había otra figura junto a ellos. Enorme, negra, con dientes afilados y ojos rojos. Un monstruo, y ese monstruo extendía sus garras hacia la niña. Caleb cogió el dibujo y se acercó a Amelia. En silencio, le tendió la hoja. Ella le echó un vistazo rápido y su rostro se crispó por un instante. «Esto es lo que eres para tu hija», dijo Caleb. «No una madre, una pesadilla. ¿De verdad quieres eso?». Amelia miró el dibujo durante unos segundos, luego el rostro petrificado de Hawthorne, al tranquilo y seguro Caleb, y por último, a su hija, que la miraba sin amor, solo con miedo. En ese momento comprendió que había perdido. Había perdido toda influencia. Tiró el dibujo al suelo. «Te arrepentirás», espetó, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Cogió su bolso y, sin volverse, salió corriendo de la casa. Un momento después, se oyó el chirrido de los neumáticos del coche al alejarse. En el salón reinó el silencio. Hawthorne se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. Ella se acurrucó en su hombro y por primera vez en mucho tiempo lloró, en voz alta, con sollozos. Eran lágrimas no solo de miedo, sino también de alivio. Caleb salió a la terraza dejándolos solos. Miró las estrellas y comprendió que hoy habían obtenido una gran victoria. Hawthorne no cedió al chantaje, no compró la solución al problema. Protegió a su hija. Se comportó como un verdadero padre. Y Iris, sus lágrimas fueron el primer paso hacia una verdadera y completa curación. Se permitió ser débil porque sabía que a su lado había personas fuertes que la querían. La noche después de la marcha de Amelia transcurrió en silencio, pero era un silencio diferente. Estaba lleno de palabras de apoyo y alivio no expresadas. Hawthorne no se apartó ni un paso de Iris. La acostó, le leyó un cuento y cuando por fin se durmió, bajó a la planta baja donde le esperaba Caleb.
Se quedaron sentados en la terraza durante mucho tiempo, sin decir nada. «Gracias», dijo finalmente Hawthorne, rompiendo el silencio. «No habría podido hacerlo sin ti hoy. Yo probablemente habría vuelto a intentar comprar la solución al problema». «Lo has hecho tú solo», respondió Caleb. «Has hecho lo que debía hacer un padre. La has protegido, y ella lo ha sentido». En ese momento, un relámpago iluminó el cielo fuera de la ventana, y unos segundos después, se oyó un sordo estruendo de truenos. Comenzaba una tormenta. Hawthorne se estremeció. «Hubo una tormenta igual ese día», dijo en voz baja. «Cuando Amelia se marchó». Se miraron. Caleb sintió una punzada de angustia. Quiso decir algo, pero en ese momento se oyó un grito infantil agudo y aterrador procedente del piso de arriba. Corrieron escaleras arriba, saltando los peldaños. La puerta de la habitación de Iris estaba abierta. La niña estaba sentada en la cama, acurrucada en un rincón. Otro destello de relámpago iluminó su rostro, desfigurado por el terror. Miraba hacia la ventana, tras la cual se desataba la tormenta, y su cuerpo temblaba violentamente. No lloraba. Volvía a estar en silencio. Pero no era el silencio sanador al que estaban acostumbrados. Era un vacío negro y gélido. Tenía los ojos muy abiertos, pero no veía a nadie. «Iris, cariño, solo es una tormenta», se apresuró a decirle Hawthorne, tratando de abrazarla. Pero ella se apartó de él, gritando aún más fuerte, y se acurrucó aún más en la esquina. No lo reconocía. Estaba allí, en el pasado, en el día que había destrozado su vida. «Está en estado de shock», dijo rápidamente Caleb, apartando a Hawthorne. «No la toquéis. Solo empeorará las cosas. No está aquí ni ahora». «¿Pero qué hacemos?», preguntó Hawthorne con desesperación en la voz, mirando a su hija que sufría. «Hay que llamar a un médico». «No», respondió Caleb con firmeza. «Nada de médicos, nada de inyecciones. Tienes que hacerlo tú». «¿Yo? ¿Pero cómo? No me reconoce», susurró Hawthorne. «Reconoce a su padre. Si te comportas como un padre», dijo Caleb, mirándole directamente a los ojos. «Recuerda todo lo que has aprendido, todo lo que hemos hablado. No exijas, no desórdenes, simplemente estate ahí. Demuéstrele que no tiene miedo, que con usted está a salvo». «No podré. Tengo miedo», admitió Hawthorne con sinceridad. «Lo sé», asintió Caleb, «pero ahora su miedo es mucho más fuerte que el suyo. Debe convertirse en su roca en esta tormenta. Yo estaré aquí, detrás de la puerta. Pero esta es su batalla. Debes ganarla por ella». Salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, dejando solos al padre y a la hija. Hawthorne se quedó unos segundos indeciso, escuchando los truenos y los gritos de Iris. Luego respiró hondo, se secó las manos sudorosas en los pantalones y se acercó lentamente a la cama. No se sentó en ella, se arrodilló en el suelo para estar al mismo nivel que su hija. «Iris», comenzó con voz suave y tranquila, tratando de que no se notara que temblaba. «Estoy aquí, estoy cerca, no me iré a ninguna parte». Ella siguió gritando sin mirarlo. Recordó cómo había empezado todo. Recordó las señales. Lentamente, para que ella lo viera, juntó los dedos. «Seguridad». Repitió ese gesto una y otra vez, como un mantra. «Sé que tienes miedo, cariño», siguió diciendo. «Yo también tengo miedo cuando truena, pero estamos juntos. Y cuando estamos juntos, no hay nada que nos dé miedo». No intentó tocarla. Simplemente se quedó a su lado, en el suelo, y le habló. Le contó que al día siguiente irían al parque a dar de comer a los patos, que terminarían de construir ese gran castillo con los bloques de construcción. Habló del futuro, de un futuro sencillo, luminoso y seguro, en el que no había lugar para los gritos ni el miedo. Poco a poco,
Sus gritos se fueron apagando, convirtiéndose en silenciosos sollozos. Dejó de mirar por la ventana y dirigió la mirada hacia él. Vio a su padre arrodillado en el suelo, el fuerte y poderoso señor Hawthorne, que ahora era simplemente un papá que tenía miedo junto a ella. «Te quiero, Iris», le dijo, y en su voz había tanta sinceridad, tanta ternura, como nunca había oído en toda su vida. «Te quiero tanto, y nunca, nunca te abandonaré. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». Le tendió la mano, con la palma hacia arriba, no exigiendo, sino ofreciendo. Ella miró su mano, luego sus ojos. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero la tormenta dentro de ella comenzó a calmarse. Lentamente, muy lentamente, extendió su pequeña mano temblorosa y la puso en la palma de él. Él apretó suavemente sus dedos. Ella se enderezó, dejó de sollozar y lo miró con una mirada larga y significativa. Y entonces habló. No fue una sola palabra, no fue un susurro, fue una frase completa, con una voz temblorosa por las lágrimas, pero clara y distintiva. «Papá, no te vayas, tengo miedo». Hawthorne sintió como las lágrimas volvían a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de felicidad infinita. La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Ella se acurrucó en su hombro y se calmó, sintiéndose completamente segura. Detrás de la puerta, apoyado contra la pared, estaba Caleb. Lo había oído todo, y sonreía a través de sus propias lágrimas. Sabía que hoy, esa pequeña familia había renacido. Cuando la tormenta amainó, Iris dejó de llorar. Se quedó dormida en los brazos de su padre, por primera vez en mucho tiempo, con un sueño verdaderamente tranquilo y profundo. Hawthorne, temeroso de despertarla, se quedó sentado en el suelo junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. Caleb entró silenciosamente en la habitación con una manta y los cubrió a ambos. «Usted también debería descansar», susurró. «No puedo», respondió Hawthorne, sin apartar la mirada del rostro de su hija. «Tengo miedo de que, si parpadeo, todo esto desaparezca, de que vuelva a callarse». «No se callará», dijo Caleb con seguridad. «Hoy no solo ha hablado, ha roto el dique, ha dejado salir todo su miedo, todo su dolor. Ahora habrá que enseñarle a no callarse, sino a hablar de lo que siente. Y tú tendrás que aprender a escucharla». Esa es tu nueva y principal tarea. Se quedaron así hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol entraron en la habitación, Iris se despertó. Abrió los ojos, vio a su padre y sonrió. «Buenos días, papá», dijo con tanta sencillez y naturalidad, como si lo hubiera dicho todas las mañanas de su vida. Hawthorne se rió entre lágrimas y le dio un fuerte beso en la cabeza. El conflicto que los había atormentado durante más de un año había quedado definitivamente resuelto. El muro se había derrumbado. En los días siguientes comenzó una nueva etapa en sus vidas. Hawthorne cumplió su palabra. Sus abogados enviaron a Amelia una notificación oficial en la que dejaban claro que cualquier intento de chantaje o acción judicial daría lugar a una investigación a fondo de su pasado, sobre el que su servicio de seguridad ya había recopilado un impresionante expediente. Amelia desapareció tan repentinamente como había aparecido. La amenaza había sido neutralizada. Caleb renunció oficialmente a su puesto de ayudante de jardinero y asumió con la misma oficialidad el cargo de director de la Fundación Lily Wright para la ayuda a la infancia. Se mudó de su pequeño apartamento a una casita cerca de la mansión de Hawthorne para estar más cerca de su trabajo y de su nueva familia. Lo primero que hizo fue llamar a sus antiguos colegas, los mejores especialistas que, como él, se habían decepcionado con el sistema
y habían abandonado la profesión. Casi todos ellos, al conocer el concepto de la fundación, en la que lo más importante no era el protocolo, sino el niño, aceptaron volver. Las reformas en la antigua escuela iban a buen ritmo. Caleb y Hawthorne pasaban allí días enteros, discutiendo sobre el color de las paredes y la forma de los patios de recreo. Por primera vez en su vida, Hawthorne se dedicaba a un proyecto que no reportaba beneficios, pero que daba algo mucho más importante. Iris florecía ante sus ojos. Empezó a hablar mucho y con gusto, recuperando el año perdido. Hacía miles de preguntas sobre todo lo habido y por haber. Ella y su padre se estaban redescubriendo el uno al otro. Él descubrió que a ella le encantaban los dinosaurios y que odiaba las gachas de avena. Ella descubrió que su serio y autoritario padre tenía miedo a la oscuridad cuando era niño y soñaba con ser astronauta. Hablaban mucho de su madre. Hawthorne respondía con sinceridad a todas sus preguntas, sin ocultar el dolor, pero sin denigrar la imagen de Amelia. Simplemente le decía que a veces el amor se acaba, pero que el amor de un padre por su hija es eterno. Caleb se convirtió en una parte indispensable de sus vidas. Ya no era médico ni jardinero. Era un amigo, un mentor, el padrino de su nueva familia. Terminó su libro, El Proyecto Silencio. Pero ahora no era solo un trabajo científico, sino una conmovedora historia sobre la curación, dedicada a dos niñas, la que no pudo salvar y la que lo salvó a él. Pasó un año. En un soleado día de septiembre, tuvo lugar la inauguración oficial de la Casa de la Luz. El viejo edificio de ladrillo rojo se transformó hasta quedar irreconocible. Paredes de colores vivos, grandes ventanas, habitaciones acogedoras llenas de luz, libros y juguetes. En el patio, donde antes había malas hierbas, ahora se extendía un moderno parque infantil, en el que ya jugaban alegremente los primeros alumnos del centro y sus padres. En un pequeño escenario a la entrada había 3 personas. El señor Hawthorne, que no parecía un tiburón de los negocios, sino un padre feliz y un poco avergonzado. Caleb, con un traje sencillo pero elegante, tranquilo y seguro de sí mismo. Y entre ellos estaba Iris, con un vestido elegante. Sostenía un micrófono en las manos, y no le asustaban en absoluto las decenas de miradas dirigidas hacia ella. Estoy muy contenta de que hayan venido todos hoy, comenzó con su voz clara y melodiosa. Hace un año pensaba que las palabras solo podían estropearlo todo, pero Caleb y mi padre me enseñaron que las palabras pueden curar, y quiero que esta casa se convierta en un lugar donde todos los niños que tienen miedo de hablar encuentren su voz, como yo la encontré. Bienvenidos a la Casa de la Luz, en honor a Lily Wright. Se oyeron aplausos. Iris sonrió y abrazó primero a su padre y luego a Caleb. Hawthorne puso la mano en el hombro de Caleb y ambos intercambiaron una mirada que lo decía todo. El dolor sufrido, la esperanza recuperada y la gratitud infinita. Caleb miró a Iris, que sonreía, a los niños que jugaban, al sol que inundaba el patio, y comprendió que por fin había vuelto a casa. Su camino desde la oscuridad había terminado. Había encontrado su luz.